Hola a todos. Bien, vamos a empezar la asignatura de dirección de equipos en el nivel 2 de esta manera tan inusual, pero bueno, para mí lo importante es que al final haya un contacto alumno-profesor, alumno-alumno, y que todos nos llevemos algo de una asignatura, pues, en mi humilde opinión, muy interesante, ¿no? Y muy importante. Esta manera de impartir la asignatura vamos a hacerla mediante vídeos cortos, donde os explicaré algunos temas y algunas pequeñas tareas prácticas que os pediré, porque creo que puede ser interesante incluso para vosotros poneros en esa tesitura, ¿no? Con casos muy prácticos. Bien, la asignatura en dirección de equipos nivel 2 vamos a enfocarla lógicamente a las categorías donde podemos ejercer como entrenadores con esta titulación, ¿eh? Entonces vamos a enfocarnos en esa última etapa de fútbol base de juveniles y en edades senior, o sea, en etapas senior, pues categorías hasta preferente. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que la asignatura puede ser muy larga, muy extensa. Yo he abreviado y voy a abreviar. Lo más interesante, lo más práctico es cómo la veo yo. No tengo la verdad absoluta. Todo lo que os digo aquí podéis pensar igual que yo o no. No tiene el por qué imponerse lo que os voy a marcar aquí. Sí es verdad que está todo basado en, pues bueno, con mi formación, con la experiencia y con todo lo que intento leer y aprender sobre esto y absorber de gente que sabe mucho más que yo. Para mí esta asignatura es todo, o sea, es el todo. ¿Cómo os definiría yo esta asignatura? Sería de esa manera, el todo. Pueden haber entrenadores que sean buenos analizando el rival, pueden haber entrenadores que sean muy buenos preparando entrenamientos, sesiones, tareas, con su modelo de juego, pueden haber entrenadores que sean muy motivadores, de todo, de todas las facetas, hay muchas facetas que conlleva el ser entrenador. Si no controlas el todo, si no eres sobre todo consciente de que la figura del entrenador es responsable de ese todo que sucede alrededor, porque lo somos responsables, difícilmente vas a poder sacar lo mejor de ti. Difícilmente. Y si no sacas lo mejor de ti, difícilmente vas a sacar lo mejor de los demás. Por eso para mí es tan importante esta asignatura. Vamos a entrar dentro de ella. Bueno, ¿cómo se evalúa en este aspecto? Como os digo, soy muy práctico y todo el mundo que vaya contestando, participando en la asignatura, pequeños trabajos que hay que presentarlos, con eso vamos a estar aprobados, no va a haber examen final, ¿ok? Lo primero de todo, creo que deberíamos de hacernos esta pregunta: ¿en qué contexto me muevo? Si no sé con lo que me estoy enfrentando, a veces vamos topándonos con los problemas y quejándonos sobre ellos, sin realmente analizar el por qué están ocurriendo. Y muchas de las veces la respuesta está en que no me he dado cuenta en qué contexto me estoy moviendo, en qué situación actual está el entrenador de fútbol. Para ello, el paradigma del fútbol en el siglo XXI, ahora mismo,
es la diversidad de generaciones. Y no porque haya una diversidad de generaciones, sino por la diversidad que hay entre ellas, de maneras de ver la vida y de maneras de ver el deporte y de maneras de ver a un líder. La generación Baby Boomers. Lógicamente vamos a conocerlas, vamos a conocer las generaciones y bueno, vamos a ver cómo nos afectan en el fútbol. Gente que a lo mejor puede pensar que esta generación no le afecte. Pues bueno, estas personas que son nacidos entre el 64 y el 46, estamos hablando que ahora mismo tendrán a partir de 56, 57 años. Estas personas, ahora mismo en el fútbol, y en estas etapas que estamos hablando, suelen formar parte del grueso, pues suelen formar parte del grueso de directivos, una buena parte de entrenadores, aún hay de esa edad, en estas categorías, utilleros, delegados, son personas con las que tienes que convivir, y entonces necesitamos saber cómo piensan. No están familiarizados generalmente con las nuevas tecnologías, y hay una diferencia brutal del modo de vivir con la generación Y y Z, que ahora veremos un poco quiénes son. Esta generación sobre todo concibe el esfuerzo, solo concibe el esfuerzo en el trabajo, o sea, solo el sufrimiento, para ser más exacto. Solo concibe si hay sufrimiento y trabajo, si no sufrimos no hay trabajo. Es una de las normas que llevan internas, ¿no? dentro de esa generación. Luego está la generación X, son los nacidos entre el 79 y el 65, todavía hay jugadores de esa generación. La gran mayoría ahora de entrenadores están dentro de esa generación, y preparadores físicos, lógicamente, hay una gran parte del staff dentro de esa generación. Se ven obligados a entender y a aplicar un estilo de liderazgo muy distinto al que ellos han recibido. Están en esa tesitura, están en medio de generaciones. Han sido los primeros en vivir el proceso de cambio del líder autoritario al líder estratega, de los entrenamientos basados solamente en la preparación física a entrenamientos integrados. Esta generación, en la cual yo me incluyo, hemos tenido que lidiar con todo eso. Venimos de haber mamado, de que nos hayan inculcado una serie de entrenamientos, una manera de liderar muy autoritaria, y nosotros somos los que hemos empezado, esta generación es la que ha empezado a dar ese cambio que otras generaciones nos piden. La generación Y son los millennials, se le llama también millennials, que supongo que habréis oído hablar de ellos, bueno, y algunos de vosotros estaréis en esas generaciones. Son los nacidos entre el 80 y el 2000. En este caso constituye más del 80% de los jugadores senior que hay en competición, y una gran parte de preparadores físicos, fisioterapeutas, o sea, otro tipo de miembros del staff más jóvenes, que también también hay una parte de entrenadores jóvenes que hay en estas categorías, ¿no? Porque estamos hablando de que también vamos a contar con esa parte de juvenil, de esa última parte de fútbol base, y bueno, pues también hay de esta generación entrenadores en estas categorías, tanto juveniles como en las etapas de segunda regional, primera regional y preferente.
probablemente sea recordada por la generación que pidió otro tipo de liderazgo. Esta generación es la que ha comenzado el cambio desde su exigencia, desde su necesidad. Es una generación que esperan feedback, que demandan tutorías, coaching, mentoring, requieren de atención, o requerís de atención los que estéis en esa generación. Y por último, la generación Z, la llamada Internet, la generación de Internet, son los nacidos desde el 2001 hasta la actualidad. Empiezan a aparecer en el senior pues a través de filiales o en esta última etapa de juveniles, participando en entrenamientos o en la mayoría de casos en equipos senior. Son nativos digitales, tienen la necesidad de ser vistos y reconocidos. Es una manera completamente distinta de pensar. La inmediatez en todo lo que hacen y lo que quieren, a golpe de ratón o toque de móvil, es su identidad. Es esa manera de vivir con la que han nacido. Y para lo más importante que nos afecta a nosotros como líderes, es que si no perciben un trato honesto por la parte del entrenador, por la parte del líder, directamente le van a dar la espalda. Lo tienen claro. Los que somos de otra época podíamos creer más o menos en lo que nos decían, pero con el estilo de liderazgo que teníamos, que recibíamos, y con nuestra manera de pensar, nosotros acatábamos. Ahora las nuevas generaciones no. Y es muy positivo, no lo estoy diciendo como una crítica. Lógicamente, con todo esto, con todo este contexto que nos movemos, con estas 4 generaciones que pasan desde los directivos con los cuales también tenemos que tratar y lidiar, directores deportivos, miembros del cuerpo técnico, utilleros, delegados, conserjes de instalaciones, padres, otros entrenadores, los mismos futbolistas. Todo esto está en un contexto está en un cóctel llamado fútbol, en el cual nosotros con toda esa mezcla tenemos que saber lidiar y tenemos que saber el cómo enfocarnos cuando hablamos con uno, con otro, el cómo gestionar una serie de tratos. Depende de la generación, depende de la persona. ¿Todo vale para dirigir? Esa pregunta os la lanzo a vosotros, y es la que espero que me respondáis después de enviaros el vídeo. ¿Director o líder? La asignatura es dirección de equipos, lógicamente. ¿Director o líder? El director es el que organiza, planifica, manda, agrupa, gestiona, etc. El líder hace todo eso, pero además seduce, convence, intenta influir en la opinión y dejar huella en el jugador. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Hay muchas definiciones, una definición abreviada y llevada a algo práctico como lo que estoy intentando hacer. Para mí es la capacidad de influencia en conseguir objetivos. Y ahora bien, capacidad de influencia para conseguir objetivos. Influir. Ojo con esto, porque un entrenador siempre influye, siempre. Hasta cuando no hacemos nada, influimos. Siempre estamos influyendo.
lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos influir positiva y negativamente, pero siempre estamos influyendo. Por lo tanto, tengamos eso en cuenta. Llegados hasta aquí, responderme a la pregunta que os he lanzado antes. Responderme a la pregunta, ¿todo vale para dirigir? ¿Qué opináis? Y entramos en profundidad en el tema. Espero vuestras respuestas. Gracias.